fracasó esa economía planificada. Existen, y es importante mencionarlo, tres elementos esenciales en el funcionamiento de esa economía planificada, que es la propiedad estatal o colectiva. En el sistema de planificación centralizada se elimina la propiedad privada. Todos los recursos y productos quedan en manos del Estado, que representa la propiedad colectiva. Esto es, de todos los miembros de la sociedad. El Estado determina los precios de los factores productivos y también los precios de los bienes y servicios producidos. El mercado no tiene ninguna función como mecanismo de asignación de recursos. Otro punto es la planificación, que es la organización de la actividad económica y que se determina de acuerdo a un plan centralizado en donde el Estado señala detalladamente para un determinado periodo de tiempo los objetivos de producción, las tecnologías a utilizar, los recursos disponibles para producción e inversión, etcétera, etcétera. Los beneficios de las empresas y los deseos o preferencias de las personas no tienen aquí en este sistema ninguna injerencia en la asignación de recursos. Asimismo, el Estado también define un sistema de reparto de los bienes y servicios de modo que no existan diferentes clases sociales. ¿Quién tiene el control? Existe un estricto control del cumplimiento del plan establecido, eliminándose por completo la iniciativa empresarial, la innovación o la apropiación de beneficios. ¿Qué se produce? Lo define el Estado a través de planes de producción y asignación de recursos. ¿Cómo lo produce? Se producirá de acuerdo a las opciones tecnológicas que apruebe el mismo Estado. ¿Para quiénes se produce? El objetivo principal en este sistema, la economía planificada, sería distribuir los ingresos de forma igualitaria. Para lograrlo, el Estado se suele apoyar en mecanismos como suministros controlados, racionamientos, cuotas, control de precios, entre otros. Como vemos, el rol del Estado es total, ya que controla de manera centralizada todas las decisiones relevantes. A manera de comentario, Teo y Beto, eso que planteaba Petro en su discurso riñe totalmente contra la economía de libre mercado que él rabiosamente censura, porque la economía de mercado es un sistema económico en que las decisiones sobre inversión, producción y distribución se guían por las señales que dan los precios creadas por las fuerzas de la oferta y la demanda. Aquí se respeta la propiedad privada. Aquí en este sistema se estimula el emprendimiento. El Estado solo interviene para mantener el equilibrio. El Estado intervendría cuando hay competencia desleal, cuando hay prácticas monopolísticas, pero el Estado es un garante de sus asociados, de sus administrados. La economía de libre mercado se premia al productor, al empleador, a todos los eslabones de la producción, que al final marcan el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Se fomenta la inversión extranjera, pero también se protege al artesano. Se fomenta el turismo, se protege que los servicios sean prestados por particulares, etcétera, etcétera. Creo, en síntesis, que genera desarrollo para la colectividad. Bienvenido, doctor Camilo, nuevamente a su programa de todos los domingos. Mil gracias, Rafa. Mis saludos muy especiales para Teo, para Beto, para Yamil y para nuestro invitado especial hoy, Eduardo Barros. Igualmente para los doctores José Félix Laforí y el alcalde de Plato. Como complemento de tu disertación, mi querido compañero Rafa, el sistema democrático en el mundo se sustenta en un pilar fundamental que es el derecho a la propiedad privada. Históricamente ha tenido sus cambios sustanciales. Desde la antigüedad se está hablando del derecho a la propiedad privada y de reformas agrarias, es decir, como una manera de redistribuir la riqueza a través de un conglomerado social. Pero fundamentalmente en esa teoría pues también hay espacios, como decía uno de nuestros invitados anteriormente, de izquierda, que hablaba de que había diferentes modalidades de izquierda. De igual manera, en la democracia se concitan muchos aspectos relativos a modelos de estadio que ha vivido el Estado de la humanidad a partir de esos hitos revolucionarios que implicó la Revolución Francesa, sobre todo. Y en esa particularidad, si ustedes toman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tantas veces he reseñado y repetido como base y antecedente del sistema democrático, vamos a encontrar que la propiedad privada es un pilar de la democracia. Incluso que nace como un derecho casi que absoluto,
se va morigerando y se convierte en un derecho relativo. Y por eso, por ejemplo, en el campo colombiano, en la reforma constitucional de 1936, se enmarca un concepto que limita la propiedad privada y es la expropiación, pero siempre con indemnización, y la extinción que se predica con relación a cuando la propiedad es adquirida por medios ilícitos. Por ejemplo, el narcotráfico es un ejemplo. Es decir, bienes que se adquieren y por eso el Estado los extingue sin indemnización. Entonces, en esa particularidad vamos a encontrar estados que miran la perspectiva de la propiedad privada, manteniendo esos hitos históricos, pero la propiedad privada como concepto, en virtud del cual todo ser humano tiene derecho. Y es uno de los postulados, digamos, de mayor jerarquía dentro de una democracia. Sí, claro que sí. Entonces, en ese ámbito, yo vengo sosteniendo que Petro no es demócrata. Es decir, todos los hitos que él conduce desde el punto de vista del Estado es hacia unos fines totalmente diferentes a lo que es y concita en el fondo el sistema democrático. Por eso la población, el colombiano debe estar atento a todos esos movimientos que nos pueden conducir hacia un comunismo, como en el caso, por ejemplo, yo quería, antes de que continúes, yo quería pues dejar sentado lo siguiente. La invasión de tierras, usted sabe que Petro en su primera entrevista que le dio a Caracol dijo lo que la gente repite, sin ninguna formación jurídica, simplemente porque lo dijo el Mesías, lo repite. Decía Petro en la entrevista, es que esto se da históricamente en Colombia, la invasión de tierras, y es cierto. Una de las formas de lograr la propiedad es la posesión. Los baldíos de la nación, todo el mundo se ha hecho, nadie tenía títulos, pues a excepción de los títulos de la corona que aparecen ahora, pero la posesión es uno de los medios históricamente más recurrentes para lograr la titularidad de un predio, pero nunca a particulares, pero nunca como ahora, y menos aupados del gobierno central, porque sabemos que hay grupos que están financiando a esas personas, porque al final el gobierno central dice, no, con esos invasores no me lo va a sacar la policía, el ESMAD está amarrado. Ahora lo que vamos a hacer es unas mesas de concertación que van a terminar en una negociación con invasores. Sí, correcto. Mal mensaje para la sociedad. Por ejemplo, frente a la invasión de tierras, tanto rurales como urbanas, hay una institución policiva, y por eso las personas afectadas con ese tipo de perturbación en la propiedad privada pueden utilizar el poder de policía a través de las secretarías y de las alcaldías correspondientes. Ya después de transcurrir un tiempo, si no se hace uso de ese derecho, pues vendría una actividad judicial a través de un proceso reivindicatorio, por ejemplo. Una querella policiva de perturbación a la propiedad. Exacto. Entonces, lo que uno observa en el panorama nacional es un debilitamiento de la fuerza pública, particularmente de la policía, debilitándola en ese sentido, y frente a esas invasiones no hay autoridad. El principio de autoridad se acaba porque no hay autoridad que pueda controlar ese tipo de invasiones. Pero es perverso, digamos, respaldar las invasiones, porque lo está respaldando el gobierno, y en Uruguay en la década del 90 también se dio el mismo procedimiento. Esos gobiernos de vivir sabroso tienen esto, recurren a estas cosas que en unos países de niveles educativos muy bajos, donde hay unos niveles de pobreza muy altos, esto es interesante, este discurso es muy bueno, y por eso la gente, hoy esta gente que permítanme, mis queridos compañeros, primero saludar al alcalde, el doctor Jaime Peña Peñaranda, el alcalde de Plato, que está en línea. Luego colocaremos un video del espectador sobre la invasión de tierras que nos facilitó Eduardo Barros. Luego escucharemos a Beto y a Eduardo. Y a las 9 de la mañana entra el doctor José Félix Laforí. Entonces aquí tenemos ya al alcalde de Plato, Jaime Peña Peñaranda, un amigo de hace muchos años, y que queríamos saludar, llame, con tu venia, para que se presente ante la opinión pública y haga parte del debate, y ya está escuchando desde que comenzó. Teníamos unos problemas técnicos mientras nos comunicábamos con él. 8:15 de la mañana, doctor Teodoro. Claro que sí, para nosotros en Radio Magdalena es un placer y en Opinión Libre tener al alcalde. Doctor Jaime, buenos días, gracias por estar con nosotros. Jaime.
¿Nos escucha? Vamos Parece a que mirar. tenemos otra vez. Bueno, mientras Aquí está conectado. Sí, vamos, Ok. vamos a tratar de arreglar. Doctor Ceballos, que ya está con nosotros en cabina. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Yamile, buenos días para todos los panelistas, para nuestro invitado Eduardo. Tema de mucho interés para hoy desarrollar en esta primera hora con relación a la propiedad privada. Eso viene de vieja data. Rafael y Camilo han hecho un introito muy bueno. Puede definirse la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias. En Colombia se ha discutido mucho sobre la propiedad privada a raíz de la ley de extinción del dominio, que fue una ley que sacó el gobierno Samper, la 333, que estableció en Colombia como novedad en el mundo esa ley de ese tipo. Yo he sido un crítico de la misma desde entonces y con todas sus modificaciones. Porque de los procesos de extinción del dominio, yo diría que un 60-70% son totalmente injustos. ¿Acaso un 10, 15, 20% tendría realidad? Ahí se está presentando, como hablaba Camilo en su introducción, una expropiación de facto de parte del Estado, a querer dar rendimiento, yo diría, falsos positivos ante el gobierno americano. Entonces, por eso el tema de la propiedad privada hoy en día, que está corriendo tanto riesgo en Colombia, quisiera hacer un paralelo. Si la ciudadanía está reaccionando ahora, estamos reaccionando tarde, porque realmente yo pienso que en Colombia hay que extinguirle los bienes a los responsables cuando sean condenados penalmente. Como consecuencia de la condena, hay que quitarle los bienes. Además, y también le dejo como introito, para que piensen, en Estados Unidos los delitos contra la administración pública se pagan con dinero. ¿Qué hacemos en Colombia con tener a todas estas personas que han sido condenadas por corrupción años enteros en la cárcel y no se recupera el patrimonio del Estado? Así es. Buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Ceballos. 8:18 minutos. Ahora sí ya tenemos al doctor Jaime Peñaranda. Alcalde, gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los seguidores y oyentes de Opinión Libre. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros y que pueda compartir un poco del tema álgido que por estos días está no solo aquí a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces tenemos aquí los panelistas para interrogarle y preguntarle sobre algunos temas, doctor. ¿Alcalde? Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias a Jaime Peñaranda. Habíamos advertido que es un amigo hace muchos años, de todos acá en la casa radial, y sobre todo de nosotros como panelistas de Opinión Libre. Jaime, además de saludarte de parte del grupo de Opinión Libre, queríamos que nos contaras cuál fue el episodio que ocurrió con el gobernador del Magdalena sobre el tema de la invasión de tierras, o la advertencia que tú hiciste como alcalde después de haber celebrado un consejo de seguridad en el municipio. Adelante. Bueno, lo primero es que yo me levanto el lunes temprano y encuentro el gobernador había dado una entrevista a la W y después sacó un Twitter diciendo que el alcalde de Plato convocaba a la fuerza pública para hacer acompañamiento a los ganaderos a intimidar a ciudadanos, pero además que eso le produjo una recordación, la forma calificó la actividad de los ganaderos, una recordación con la forma como actuaban los paramilitares. Esa es la noticia, el titular de la noticia del lunes. Yo iba camino a la ciudad de Santa Marta porque en una reunión en el batallón Córdoba
bananeros, arroceros, ganaderos del norte sobre todo. Cuando estábamos en esa reunión es que aparecen los trinos esos. Yo la verdad que impresionado por ese irrespetuoso y irresponsable trino, no solo contra mí, sino contra los ganaderos del centro. Aquí sucedieron varias cosas. Lo primero es la información que recibió el alcalde de parte de los ganaderos. Ellos buscan a su alcalde en primera instancia, a su fuerza pública, a su policía, a su ejército, no tienen conocimiento. Eso tiene que quedar completamente claro. Los ganaderos buscaron la institucionalidad. El gobernador es quien puede tergiversar toda esta información. Yo creo que porque los inicios de cualquier situación en el departamento tienen que originarse a partir de él. Cuando no se origina a partir de él, entonces coge la noticia, la manipula, la sabotea y pasa lo que pasó. Entonces, nosotros fuimos convocados por él a la sala de junta de la gobernación. En primera instancia yo pensaba que era un consejo de seguridad para atender la situación del municipio de Plato, pero me encontré con que era más que un consejo de seguridad para hablar de José Félix Forí del expresidente Viven. Y yo miraba para todos los lados de la sala de junta y no veía ni Uribe ni tampoco a José Félix. Entonces, hora y media y él necesitando hablar del problema mío. Yo no tengo interés ninguno en meterme en esa pelea ideológica que tiene él con la derecha. A mí me interesan son mis ganaderos, a mí me interesa defender la propiedad privada. De modo que ahí surgió todo ese debate que se ha generado. Es la primera vez que un gobernador acusa a un alcalde de provocar de paramilitarismo nuevamente en el Magdalena, porque llamó la institucionalidad a rodear el problema de invasión. Entonces, eso es absurdo, eso yo lo califico de irrespetuoso, de manipulador. Eso es un trino mal intencionado. Ese trino sí carece de institucionalidad, porque los ganaderos han buscado la institucionalidad perversa y enseguida le ponen a la actividad ganadera. Es una actividad una iniciativa de los ganaderos, que en la cual yo ni siquiera participé, porque cuando yo recibo la información voy al lugar de los hechos, a mirar qué era lo que estaba pasando, y si era cierto la información, y ahí encontré con aerosol rojo la marca donde supuestamente se iban a repartir parcelas. Inmediatamente convoqué un consejo de seguridad. Ese es el paso a paso. Yo no he hecho nada distinto a actuar como la Constitución y la ley me permiten. Convoqué el consejo de seguridad y en ese consejo de seguridad, con toda la institucionalidad, tomaron 11 medidas, 4 administrativas, 7 operativas. Dentro de las operativas, la primera era hacer acompañamiento al punto, a las coordenadas. La tropa del ejército, 18 soldados se trasladaron hacia el lugar de los hechos. Al siguiente día, yo personalmente fui con mi coronel Zuleta del batallón a darle vuelta a eso, a mirar a los soldados cómo había pasado la noche, a instalar los puestos de control de la vía para empezar a pedir cédula a todo el que pasara por ahí, porque la información es que los señores invasores se movilizan en motocicleta. Hacía ya 21 días en motocicleta, 14 motocicletas con perillas, 28 personas rodeando el sector, y es lo que pone en alerta a la institucionalidad, a esa que yo represento. Entonces,
esas 11 medidas preventivas, pienso yo que fueron las que impidieron que se presentara la invasión. Hemos recibido en estos últimos días muchos videos. Estos 21 días que demoraron ellos merodeando el sector tienen una cantidad de videos de reuniones que habían hecho allá. Nosotros, ahora que se generó todo este escándalo cuando han salido esos videos y cuando la gente ha empezado a denunciar. Ahora esto lo quieren disfrazar con una estafa. Bueno, algunos afirman que es una estafa. Yo pienso que es un modo grande, es un formato que finaliza en invasión. Ellos son dos hechos que están integrados, o sea, de estafa e invasión van de la mano, haciendo equipo. Esa es la forma como están actuando. Entonces, mal haríamos lanzar a priori confirmando que es una estafa, que no es ninguna invasión, y volvemos entonces otra vez al saboteo del gobernador, a la manipulación de la información, utilizar la mentira. Y cuando se termina volviendo esto una situación particular que le pusieron un color oscuro, yo no sé con qué fines, no sé si será para volverlo noticia nacional, y bueno, el gobernador pareciera que nunca hubiera dejado de hacer campaña política. No, yo creo que no estaba ni enterado de lo que está pasando en el territorio, porque está pendiente de la pelea ya con la derecha, ¿no? Nosotros estamos concentrados aquí en el local defendiendo el territorio, no solo defendiendo a la propiedad privada, no solo eso, sino que nosotros somos defensores del campesino, del agricultor, de las víctimas, porque ahora han cogido toda esa narrativa del pasado paramilitarismo. Empezaron diciendo las caravanas utilizan un léxico de guerra, es una actividad ganadera donde ellos pacíficamente afloran el sentimiento de miedo que tienen los ganaderos, porque sienten el riesgo de invasión de su propiedad privada. Eso es válido. La institucionalidad, en medida en que no ha aparecido en Colombia históricamente, cada vez que hay ausencia del Estado, cada vez que los alcaldes y gobernadores no actúan con fuerza pública, se han generado en todo el territorio nacional problemas de inseguridad, violencia. De modo que nosotros lo que hemos hecho ha sido actuar institucionalmente. Así es, 8:29. Alcalde, hay dos preguntitas más para que nos responda de manera concisa para ya ir cerrando el doctor Beto Riascos. Un saludo muy especial, señor alcalde. Para mí es inquietante de que lo que llamaron como la rebelión de los alcaldes, si era considerado ante la opinión pública en este estilo de gobierno dictatorial que nos administra actualmente el departamento y desde hace 12 años a Santa Marta, que los alcaldes se hayan arrodillado, sí, especialmente por mi gran amigo que le guardo un gran aprecio, el alcalde de Ciénega, Tete, el doctor Tete, y creo que el único, o de los poquitos que se ha sostenido ha sido usted, el único que ha tenido criterio y ha seguido defendiendo los intereses de su municipio, más que los intereses individuales. Por algo tengo que felicitarlo. Usted lo mencionó de manera previa. Este señor, en su estilo característico, casi siempre, para ocultar su incapacidad para gobernar, siempre justifica cualquier acción que él considere que es lesiva para sus propios intereses. Y fíjese usted, cataloga a esa denuncia pública que usted hizo sobre el asunto de la invasión de algunos predios en su jurisdicción, cogió y lo cataloga como una estafa.
Y esa es la imagen que ha vendido por las redes sociales y ha vendido con su consejo de gobierno, con su consejo de seguridad y demás. Además de eso, ha tratado de dibujar su imagen como una persona que no era conocedora de la ley, en el sentido de que usted realizó un consejo de seguridad sin haber tenido la facultad legal para hacerlo, porque debería, de acuerdo a un decreto presidencial, si un decreto ley, debería haber tenido la autorización del señor gobernador. Entonces me inquieta si eso que está haciendo carrera y usted no lo desmiente de manera pública y de manera fehaciente, en el estilo que él lo caracteriza, va a ser carrera, y él vive de la mentira, del engaño, vive de la ignorancia de nuestro pueblo. ¿Me escuchamos? Sí, yo he hecho una defensa con vehemencia en todos los medios de comunicación. Antes de que él sacara ese trino, ya nosotros íbamos con una estrategia mediática, porque este es un tema que había que colocarlo como fuera en la agenda nacional, dado lo sensible lo sensible que es el tema de la invasión. Porque ahí hay un tema jurídico que con el secretario de gobierno trataron de centrar en el Consejo de Seguridad con urgencia frente a los alcaldes, frente a los temas de inseguridad, de seguridad del departamento y con la fuerza pública, las competencias, ¿no? Entonces, como te decía ahorita, coge la información, la manipula y empieza a darle vuelta y se la muestra a la opinión pública de una forma que la gente confunde. Yo, en todas mis intervenciones que he hecho, digamos, he hecho valer la competencia que tenemos nosotros como alcaldes en los entes territoriales, hasta donde es el alcance nuestro. Y yo ratifico en este medio, ante el micrófono, ante los magdalenenses, que he actuado con total y absoluta legalidad en el contexto de la Constitución política en este Estado de Derecho. ¿Cuáles son, digamos, las competencias de los alcaldes en el territorio? Nosotros actuamos perfectamente, con transparencia. Así lo hicimos y así hemos ido defendiendo esto en cada uno de los medios de comunicación donde yo he hecho presencia. 24 minutos, doctor Camilo David, otra preguntita más. Sí, señor alcalde, gusto en saludarlo y bienvenido pues a este panel en donde con sus argumentos solidifica y da a conocer ante la opinión pública la verdadera situación. Mi pregunta concita lo siguiente. Tenemos un gobernador que tradicionalmente parece que estuviese por fuera de la ley. Él no está sometido al imperio de la ley cuando es la filosofía constitucional democrática. Todas las autoridades están sometidas al imperio de la ley. Entonces, frente a esas conductas, ¿qué hacer como autoridad pública en el caso de ustedes, teniendo en cuenta que cuentan con una asociación como la Federación de Municipios? ¿Qué opina usted en ese sentido? ¿Habrá una unidad de todos los municipios del país para garantizar la honra y bienes de todos los ciudadanos, que es el deber de toda autoridad pública? No he visto que se ha pronunciado Gilberto Sorba. Inclusive yo siento que la Federación de Municipios con el departamento de Magdalena ha sido indiferente. ¿Y por qué te lo digo? Hombre, ¿qué explicación tiene que 29 alcaldes de un departamento, desde que inició el gobierno, estén en controversia con el gobernador? Eso es absurdo. Pero aquí está sucediendo en Colombia, aquí en el departamento de Magdalena, y si
Y si es la federación quien representa a los alcaldes, por Dios, ¿por qué no ha habido un pronunciamiento con vehemencia de parte de la federación a favor de los alcaldes de Magdalena? ¿Saben lo que ha perdido la comunidad? ¿Saben lo que ha perdido la comunidad magdalenense? ¿Saben la pobreza que se ha incrementado a razón de las circunstancias de la pelea del gobernador con el gobierno nacional, con los alcaldes? Cantidades de dinero para atender problemáticas. Y seguimos en la misma situación. Nosotros los alcaldes hemos hecho de todo para mejorar esa relación institucional, pero que ha sido fallas y fallas en el intento, porque nosotros como gobernantes en el territorio sí reconocemos es necesario juntar el presupuesto de la gobernación y el de la nación por los municipios. Es necesario. Yo estoy viviendo una crisis ahora de orden internal y a mí se me acabaron los recursos para atender eso y necesito concurrencia. Si usted deja esta pelea, y si el municipio ha brillado por su ausencia, no se ha pronunciado. Yo se lo dije a Toro públicamente y a través de Twitter también, y yo lo ratifico nuevamente, se hace de municipio. Ajá. El municipio es el municipio, pero a la hora de necesitamos otro apoyo de la federación, no lo hemos recibido, alcalde, no hemos sentido abrazados por ellos. Mi querido alcalde, mire, vamos a hacer lo siguiente. Pues por supuesto, para nosotros es un honor que esté con nosotros. Ya hablamos, por supuesto, de los episodios que usted conoce más que todo el mundo, porque lo vivió. Pero vamos a invitarlo a que siga acompañándonos. El doctor José Félix Laforí se conecta con nosotros a partir de las 9 de la mañana para que continuemos con el debate de opinión libre. Queremos primero que escuchemos todos, lo mismo que la opinión pública, un video del diario El Espectador, y luego escuchamos al doctor Rafael Barros Durán, ex asesor del Ministerio del Interior, del Trabajo, y es director del Departamento de Prosperidad Social, que está invitado por nosotros. Entonces, no se vaya de la línea, por favor, mi querido alcalde. Escuchemos lo que acabo de comentarle y seguimos en el debate hasta cuando entre el doctor José Félix Laforí a las 9 de la mañana. El video... A esta hora la situación en Llanetaula se agudizó, se complicó la situación en Llanetaula. Las invasiones de tierra que se han concentrado en el Cauca, pero que ya suceden en más de 7 departamentos diferentes, han estado en el centro del debate. Estamos hablando de esas invasiones en que diversas comunidades llegan con el deseo de apropiarse de un lote en específico, argumentando que les pertenece. En poco tiempo, con diversas armas sacrifican ganado, queman cultivos y arman cambuches para vivir allí. Estos hechos se han presentado durante los últimos meses y han generado confrontación entre comunidades indígenas, negras y campesinas. Quienes llegan dicen que están reclamando sus tierras y de esa forma, cumpliendo con el anuncio del gobierno que había explicado que dispondrá los terrenos a manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, del Ministerio de Hacienda para entregarlos a las personas que las necesitan. Nosotros aquí no venimos nosotros lo vamos a estropear a usted. El problema de las tierras en Colombia es histórico y ha sido uno de los más grandes del país, especialmente el campo colombiano, que ha sido azotado por la pobreza y las brechas entre lo urbano y lo rural. Por eso el Estado colombiano ha buscado brindar soluciones desde la productividad por medio de algunas leyes que generalmente son las llamadas reformas agrarias. En el año 1936 se dio formalmente la primera ley de tierras que intentaba redistribuir los predios y solucionar la confusión de quiénes eran los dueños de la tierra. Esta se llamó la Ley 200 y establecía que alguien era propietario mientras produjera y sacara de ella provecho económico. Si pasaban más de 3 años sin que esto fuera así, el gobierno lo consideraría terreno baldío, es decir, uno del que el Estado es dueño. La tierra podía arrendarse como cualquier otra propiedad, estaba distribuida inequitativamente y unos pocos tenían mucho. A eso respondieron con otras 3 leyes, la 135 de 1961, la 5 de 1973 y la 30 de 1988 respectivamente. Solo hasta 1994 se creó el Ministerio de Agricultura, con lo que se promovieron varias leyes agrícolas más. Ya para el 2016, el primer numeral del Acuerdo de Paz de La Habana habló de una reforma rural integrada con la creación del Fondo de Tierras de Distribución Gratuita, un subsidio y crédito integral para la compra de tierras y apuntando hacia un desarrollo social integral. Eso por ahora no se ha cumplido y pareciera que la situación del campo sigue siendo la misma.
aunque la ministra de Agricultura, Cecilia López, ha sido enfática en lo relevante que resulta para los campesinos que se cumple el punto 1 del acuerdo. De todas formas, las invasiones han dificultado el plan para una nueva reforma agraria según el gobierno, y aún no se sabe qué harán para cumplir con su propuesta. Por ahora, la ministra López aseguró que la reforma agraria sí es una prioridad, aunque la realizará con las leyes que ya están vigentes. Para ella, estos hechos de invasiones de tierras acaban con la posibilidad real de hacer una reforma más rápido. Quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades. Explicó también que si el diálogo con las comunidades no funciona, tendrán que desalojarlas. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley. La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció al respecto en esa misma línea. Afirmó que esa no es la manera adecuada y pidió que se abstengan de hacer esa práctica. La ministra de la cartera hace énfasis en que la tierra se le entregará a quien la necesite, pero también pide tiempo para materializar las promesas. En términos generales, la apuesta de la reforma agraria del gobierno Petro y su gabinete es que no haya tierras productivas subutilizadas en el país. Todo esto para aumentar la productividad al punto que Colombia sea una potencia mundial de alimentos. Para lograrlo, López ha explicado que quienes tienen grandes extensiones de tierra tienen varias opciones: hacer que sus tierras sean productivas, pagar impuestos más altos o venderlas a privados o al Estado. Cuando se lo venda al Estado, ellos se la darán a quienes las puedan poner a producir. Hasta el momento las invasiones se siguen dando en varios municipios del Cesar, La Guajira, Córdoba, Santander, El Valle, Huila y Atlántico. Bueno, doctor Eduardo Barros Durán, después de escuchar el audio del diario El Espectador. Muy bueno. Saludar, Teodoro, al alcalde de Plato Magdalena, con quien tengo una amistad desde hace muchos años. Micrófono. Ahí. Saludar al alcalde de Plato Magdalena, a Jaime Peña, con quien tengo una amistad desde hace muchísimos años. Toda mi solidaridad con este caso que le ha ocurrido. Pues no es sobre el tema, pero creo que debo pronunciarme al sentido. Esta situación del gobierno departamental y específicamente del partido de gobierno no es nuevo y no es exclusivo con el tema de los ganaderos. Es un tema que se ha venido reincidiendo, y pienso yo que debido a que comienza a ejercerse una movilización ciudadana y una movilización popular exigiendo el cumplimiento pues, de las ofertas sociales que el gobierno departamental ha venido vendiendo en sus discursos. Uno escucha temas realmente fuera de contexto. Encontrar que hay una manifestación en el Parque Bolívar con los vendedores ambulantes y fueron señalados por ejercer el microtráfico en el parque a medida de retaliación por el padre del funcionario que estaba a cargo. El tema de los mototaxistas, la protesta de mototaxistas terminó con un señalamiento injusto por parte de este movimiento contra la psicóloga Jennifer del Toro, una mujer egresada de la Universidad del Magdalena, maestrante en psicología de la Universidad de Buenos Aires y miembro del grupo de investigación y psicología y salud de la Universidad del Magdalena, que es autora publicada de 12 artículos científicos y un capítulo de libros, y un agente social importante en la ciudad, y con un joven antropólogo, Dugan, me reservo el apellido, miembro estudiante de la Universidad de Terrorismo. Hombre, por favor. Respuestas, salidas de tono de la hermana del gobernador contra una oposición digital muy bien fundamentada que viene realizando el diputado y el profesor Eduardo Torres, calificándolo de una cantidad de oprobios y ese tipo de cosas. O sea, lo que vemos ya es un tema, Camilo, sistemático de judicializar, de estigmatizar, y más allá con una cantidad de ciudadanos que lo siguen, que hacen un matoneo por las redes sociales. Creo que deben aceptar la crítica, y ellos son maestros de la protesta social, deben aceptarla cuando se les origina. La primera acción del gobernador fue
tumbar las rejas del Palacio Tayrona, pero las trasladó para la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la cual se encuentra enrejada desde hace mucho tiempo debido a estas protestas. Solidaridad también con Jaime Peña. Mira, este es un tema, el tema de la propiedad privada. La propiedad privada goza en Colombia de una gran protección de origen constitucional y normativo, desde lo más elemental, que es el Código Nacional de Policía, el 77, las acciones que debe tomar la policía, que dentro de las 24 horas siguientes que tengan conocimiento deben desarrollar la acción de desalojo, y le dan unas facultades a los denunciantes de 4 meses, como lo mencionaba Camilo, mencionaba un tiempo, el tiempo es de 4 meses para presentar las querellas y obtener la salida de estas personas. El Código Penal colombiano también lo dice, en su artículo 263 tipifica la invasión de tierras. El que con propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito invada terreno ajeno incurrirá en prisión, y si tú eres el determinador del acto tendrás una prisión más severa. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 58 y su artículo segundo, en el artículo segundo habla de que son fines esenciales del Estado. Las autoridades están instituidas para proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos, y en su artículo 58 pues se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Y va más allá, el tema de la sentencia C-157 de la Corte Constitucional del año 97 nos habla de que la cristalización a nivel macroeconómico y con plena cobertura social no puede lograrse de un día para otro, sino de manera progresiva, como el mismo mandato constitucional lo establece, y sobre el supuesto necesario de que el acceso a la tierra y a la propiedad privada y a la propiedad, así como a los servicios que la Constitución contempla, se produzca con arreglo al sistema jurídico y no mediante el quebrantamiento, que no sería otra cosa que la invasión indiscriminada y masiva de tierras en sectores rurales, con olvido que la Constitución es protectora de la propiedad privada que se ha adquirido con arreglo a las leyes civiles. Hay un margen constitucional y legal que protege la invasión de tierra. La invasión de tierra es un delito en Colombia, y quien diga a alguien distinto está haciendo apología al delito. Es un tema... Yo quería hacerte una pregunta, Eduardo, antes de que participe el doctor Camilo y el doctor Rubén Ceballos. Tú fuiste director del Departamento de Prosperidad Social. Yo fui el coordinador de la población desplazada. Tienes una gran experiencia en ese ejercicio del tema del desplazamiento y, por supuesto, de todo lo que pudo haber ocurrido en ese momento de la historia tan difícil para todos. Tu percepción sobre lo que está ocurriendo con la invasión de tierra que ya está haciendo mella en 21 departamentos del país, frente a un discurso provocador que el presidente de la República y, por supuesto, el que hace el ejercicio aquí en el Magdalena también hace lo mismo. ¿Cuál es tu percepción al respecto, recordando las historias pasadas con la presente? Primero, que el tema de tierras pues es un tema viejo que ha adquirido novedad por la propuesta de reforma agraria del nuevo gobierno, ¿no? Pues las metas del nuevo gobierno son las metas que se hicieron en el acuerdo de paz, donde se habla de la adquisición o entrega de 3 millones de tierras a la población, de titulación de 7 millones, y de algo que necesita Colombia de manera urgente, que es el catastro multipropósito. El gobierno ni el Estado sabe qué tierras tiene. Los baldíos son indeterminados, ni cuántos son dedicados a la productividad y cuántos no sirven, no son productivos. Mira, lo ocurrido en esa época, que fue la época del despojo masivo de tierras, tú nos hacías una pregunta orientadora del debate sobre si estaba en vilo la propiedad privada. Pues en vilo en Colombia, en especial en el Magdalena, están todos los derechos, ¿no? Comenzando por la vida. Hoy Santa Marta es el tercer puesto con mayor violencia en el país, estando por encima de Bogotá.
sucedió un despojo masivo en esa época de tierras en esa región del sur del departamento, donde participaron instituciones estatales. Esto está documentado, hay investigaciones al respecto con una metodología del despojo, donde sí se generaba terror en las comunidades. Este terror y esta violencia masiva generaba un desplazamiento, y posterior a ese desplazamiento pues llamaban a las víctimas que ya estaban por fuera del territorio a comprarle las tierras a unos precios irrisorios, y luego con la anuencia y la participación de instituciones del Estado, que ya también ha sido reconocido por el gobierno de que esto sucedió, con participación de notarías y participación del mismo INCODER, se legalizaban este despojo de tierra masivo, que ha generado que para el año 2016 teníamos 7.113 procesos de restitución de tierras en el Magdalena. Y te hago una anotación: el municipio con más solicitudes es el municipio de Plato, si no estoy mal, 1.114 solicitudes. Ya algunas se han fallado, entonces ya estábamos en la expectativa de que las personas pues vuelvan a su tierra, que sean restituidos, y algunas todavía se encuentran en proceso. Tenemos un problema serio con la tierra. Yo considero que en buena hora el gobierno está proponiendo esta reforma agraria, creo que es necesaria, creo que las metas son unas metas acordes a una política de Estado. El gobierno ha hecho un compromiso público, el presidente de la República, con deuda pública, adquirir esas 3 millones de tierras. Pues estamos en un país bastante endeudado, que nos dejó la pandemia bastante endeudado, y es un reto endeudarlo más. Pero sí creo que es un paso avance en el tema de la paz. Lo que sí me genera mucha preocupación, todo es lo que dije al inicio. Mire, las autoridades son los que estamos llamados, o son los que están llamados a mantener la calma de la ciudadanía, a entender que esto inicia con un proceso policivo que es de resolución rápida, y encontrar este tipo de señalamientos lo que genera es pánico, y el pánico es lo peor que puede ocurrir en una sociedad. Creo que el gobernador se ha equivocado grandemente, y creo, pues yo vi el Consejo Comunal, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Seguridad que hizo el gobernador, un Consejo de Seguridad público, y como una más especie de un tema de un show, donde quedó evidenciada una descoordinación institucional entre la policía, entre el ejército, pues entre los alcaldes y entre el señor gobernador. Y sí quiero decirte algo, mira, cuando para ejercer un liderazgo tú tienes que informarle a los demás que tú eres el líder, es porque no estás liderando, sino que eres el jefe. Así es. Y hay una diferencia entre jefe y o el patán de la manada. Y por último, tengo que comentarte que la fuerza pública sí debe estar atento al tema de las invasiones, y se debe estar atento a las reclamaciones de los ciudadanos. La propiedad privada debe ser respetada, y así es su mandato, y deben realizarse los desalojos de acuerdo a como lo estipula el Código de Policía y lo estipula las demás normas recurrentes. Pero sí hay protección institucional, y de esta salimos. Siempre Colombia es un estado de resiliencia, y siempre hemos logrado salir adelante de estos retos. 8:54, doctor Teodoro, doctor Camilo. Sí, yo como complemento de lo que comenta nuestro invitado, doctor Eduardo Barros, digo, la opinión pública debe estar enterada de que es una reforma agraria. Entonces, decimos que la reforma agraria se conoce al conjunto de medidas de tipo económico, social y político con que se busca modernizar y transformar la estructura productiva del campo. O sea, la plataforma agrícola, se habla de reformas agrarias en plural, pues no hay ni una sola manera de alcanzarla. Por eso desde la antigüedad, con el jurista, filósofo y político Solón, él implantó en Grecia una reforma agraria, y desde allí, luego del decaimiento, por ejemplo, del Imperio Romano, pues los que eran esclavos pasaron en el feudalismo a ser los siervos de la gleba, y la relación del poder político se dio de esa manera. Y hubo también medidas agrarias de reforma en ese momento, y luego la Revolución Francesa, que fue un gran logro de la sociedad europea en esa época, porque el advenimiento y el fortalecimiento de la propiedad privada vino a conjugar una parte fundamental del sistema. Y por eso, por ejemplo, en el caso colombiano de las reformas agrarias, la ley 200, incluso decía que la reforma
constitucional de 1936, siendo artífice de ella el expresidente Alfonso López Pumarejo, trajo consigo aspectos importantes frente al tema de la propiedad privada. La propiedad privada debe cumplir una función social y por razones de orden público se idean dos sistemas de despojar legítimamente a una persona de su propiedad a través de la expropiación, que es un instrumento válido dentro de un Estado legítimo democrático para avanzar en el desarrollo social, económico y cultural de un pueblo. Entonces, la reforma agraria es un mecanismo, es un instrumento con que cuenta un gobierno para precisamente garantizar esa relación y acabar con el latifundio, que es lo cuestionable, es decir, la concentración de la tierra en manos de un grupo reducido de personas. Eso sí, dentro de esa perspectiva hay que indicarlo, es decir, la invasión de tierras, como se está propiciando hoy en el sistema colombiano, es absurdo, es inaceptable. Y el gobierno, cualquier gobierno que está sometido al imperio de la ley, tiene que garantizar el orden y obviamente la vida, honra y ley de todos los ciudadanos en Colombia. Y lo que estamos viendo en realidad es todo lo contrario. Yo sí ando preocupado frente al tema porque hoy se está desmantelando la fuerza pública y sobre todo el poder de policía. Por eso la pregunta mía ante el alcalde era, ¿qué hacer? Cuando la directriz viene del gobierno nacional, tenemos un gobierno departamental que viene actuando apartado del ordenamiento jurídico. ¿Qué hacen los órganos de control? ¿Qué hace la Procuraduría frente a un tema de eso? Una intervención del gobernador como se dio y como la expresaba el alcalde de Plato, es para que ya lo hubieran aperturado un proceso de carácter disciplinario y penal, porque eso deriva en un presunto delito de prevaricato, mi querido doctor Rubén Ceballos, usted que es un gran penalista, y que vemos hoy que esos órganos de control no sirven para nada, son órganos burocráticos que desestabilizan y desinstitucionalizan al Estado colombiano, porque no hay armonía en el ejercicio del poder. Entonces son líneas de reflexión que tenemos, pienso yo, que corregir, empezando por el presidente de la República, que también está sometido al imperio de la ley. Él no es un gobierno ni es un presidente supraconstitucional, en Colombia no los hay. Y para eso los órganos de control en un Estado democrático deben activarse para que el desarrollo y las políticas de Estado y las políticas del gobierno en un momento dado se desarrollen, pero dentro del marco de la Constitución y de la ley. Esa es mi reflexión. 8:58, doctor Ceballos. Doctor Rubén Ceballos, que es especialista en Derecho Penal. Bueno, yo quiero registrar aquí de conformidad a toda esta hora del programa, que hace unos días atrás el señor gobernador escribió uno de sus famosos Twitter, dice, dirigido a la Procuraduría General de la Nación: me abre investigación por haber ejercido el legítimo derecho a la protesta al lado de la gente. Jamás seré indiferente a los reclamos del pueblo que me eligió. Señor alcalde de Plato, usted está haciendo lo propio. Yo lo felicito. Ante ello, yo hice un Twitter que tuvo mucha acogida. Dice: un gobernador debe guardar prudencia y equilibrio porque representa a todo un departamento, tanto a los que votaron por él como a los que no votamos por él mismo. Lo invité a que no olvide sus responsabilidades y deberes. Lo grave de todo este asunto es que se está desarrollando un mal mensaje en el discurso presidencial, en el discurso de la ministra de la Cultura, en el discurso del gobernador. Se está indirectamente incentivando a lo que está sucediendo. Y lo grave del asunto es que hoy son tierras, mañana van a ser casas, apartamentos. Y esto va a ir en una situación progresiva. Y vea, el centro de Santa Marta, hay una cantidad de propiedades desocupadas como consecuencia del proceso de acción de extinción de dominio, cuyas viviendas están siendo invadidas por los señores habitantes de la calle y están generando inseguridad. Entonces no hay una política del Estado seria, firme y consistente. Creo que nos llegó la hora de la... Doctor Barro, dígame porque nos vamos para comerciales. No, yo ante
la omisión del llamado a calma de las autoridades, yo creo que nos corresponde a nosotros hacerla. Decirle a los campesinos y a las asociaciones de campesinos que el gobierno nacional tiene los medios y las herramientas para cumplir con lo prometido. Están los bienes que mencionaba Rubén hace un minuto de la Sociedad de Activos Especiales, los procesos de restitución de tierras, la creación del Fondo de Tierras, la recuperación de baldíos. Sobre este tema de la recuperación de baldíos, Camilo, estamos esperando un fallo de la Corte Constitucional que salió una primera parte, va a ser un fallo revolucionario en materia de tierras, porque hay unas inversiones enormes, sobre todo en el sur del país, por empresas privadas, sobre las cuales hoy su seguridad jurídica está dependiendo de un hilo, inversiones enormes. La compra de tierras que ofreció el gobierno con deuda pública y la titulación masiva que ya inició el gobierno con 680.000 títulos a 12.000 familias. Yo voy a hacer un poco, estar en desacuerdo con Rubén. Yo pienso que hay una ruptura ideológica total entre lo que es Fuerza Ciudadana acá en el distrito de Santa Marta y lo que es el pacto histórico a nivel nacional, que es tanto de fondo como de forma. A diferencia de lo que sucedió aquí, en el gobierno nacional sí hubo un pronunciamiento, y lo reconoció José Félix Laforía en su intervención, donde estuvo presente la ministra de Agricultura, donde estuvo el ministro de Defensa y posteriormente el presidente de la República. Ahora vamos a tener al doctor José Félix Laforía en línea para que certifique lo que están diciendo. Claro, en el debate que tuvo con el gobernador en la W lo dijo. Lo que le pido a la gobernación es que haga lo que hizo el gobierno nacional, que salga la ministra de Agricultura y que salgan todos a pronunciarse. Y la ministra dijo que aquí no se puede ser ni con organismos privados de protección de la propiedad privada, ni con invasiones ni ocupación. Y les envió un mensaje a las asociaciones de campesinos donde les dice que la posibilidad, que les den tiempo para la posibilidad y el margen político para lograr la reforma por ellos prometida, ¿no? Así es, ya regresamos, doctor Barros. Vámonos con el corte comercial de nuestra estación radial y ya regresamos en Opinión Libre. Esta es Radio Magdalena, HJBH, 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia. En Droguería La Economía estamos comprometidos con tu bienestar. Visita nuestros puntos de venta y conoce toda la variedad de productos que tenemos para ti. Medicamentos, productos de aseo, productos para tu bebé, alimentos y mucho más. Llámanos al 605-369-9090 y realiza tu pedido sin salir de casa. 605-369-9090 o visita nuestra página web droguerialaeconomía.com y entérate de todas nuestras ofertas. Droguería La Economía, comprometidos con tu bienestar. Cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con nuestros amigos en Radio Magdalena 1420 AM en Santa Marta, emisora afiliada a Blue Radio, más que radio. Blue Radio, 10 años, la alternativa. Escúchanos a través de tu celular, Radio Magdalena en vivo. Abre tu aplicación Play Store, coloca Radio Magdalena, descárgala y escúchanos a donde quiera que vayas. Santa Marta necesita que los ciudadanos seamos veedores activos de su realidad. Si crees que hay irregularidades en el gasto público, denuncia. Soy Leonor Consuelo Gómez y te invito a la campaña Vivo por Santa Marta, una iniciativa de responsabilidad ciudadana. Y lograr que Santa Marta sea turismo de talla mundial. Y es que yo a Leo sí le creo. En los noticieros de Radio Magdalena está la más completa información noticiosa de Santa Marta y el departamento. Y algo más importante, decimos lo que otros callan. En Droguería La Economía estamos comprometidos con tu bienestar. Visita nuestros puntos de venta y conoce toda la variedad de productos que tenemos para ti. Medicamentos, productos de aseo, productos para tu bebé, alimentos y mucho más. Llámanos al 605-369-9090 y realiza tu pedido sin salir de casa. 605-369-9090 o visita nuestra página web droguerialaeconomía.com y entérate de todas nuestras ofertas. Droguería La Economía, comprometidos con tu bienestar.
Amigo oyente, en nuestra plataforma digital www.radiomagdalena1420am.com encuentras toda la información noticiosa y de actualidad. Y también podrás disfrutar de nuestro audio en vivo. Radio Magdalena, más noticiosa. Radio Magdalena, la emisora que lo sabe todo y lo cuenta todo. Santa Marta necesita seriedad. Lo que dice Radio Magdalena, todo el mundo lo cree. Son las 9:06 de la mañana ya, seguimos en Opinión Libre, vamos con la segunda parte de esta gran programación y todo esto que se desarrolla a esta hora de la mañana. Saludamos a todos los que están en nuestras redes sociales, que como siempre hacemos un informe sobre lo que está sucediendo en nuestras redes sociales. A todos les agradecemos por estar allí conectados, sobre todo fuera de la ciudad, donde no nos pueden escuchar a nivel de nuestros 1420 AM, sino que se conectan a nuestro Facebook Live. Gracias a todos por sus saludos, por sus mensajes, por su opinión, que también cuenta para nosotros, porque también nos imparten conocimiento y también reconocen que en esta mesa de trabajo, aprenden sobre los temas de interés. Bueno, continuamos, son las 9:07 de la mañana. Hoy tenemos un gran invitado mientras lo conectamos con nuestra estación radial. Continuamos aquí. Tenemos dificultades con la comunicación con el doctor José Félix Laforí, sin embargo, cabina seguirá intentando. Si él está en este momento, el doctor José Félix Laforí está con todo su equipo de trabajo preparando la 38ª Asamblea Nacional de Ganaderos, que es el día 25, 26, 27. Entonces están en el tema de la preparación previa de toda esa tarea. Sin embargo, cabina va a seguir insistiendo al teléfono para que nos conteste. Yo quiero aprovechar, doctor Macías, porque nos han preguntado más de 3 seguidores y sobre todo los oyentes y seguidores que si tenemos alguna información sobre la marcha el lunes. Y como estación radial, la información que tenemos es que el día lunes a nivel nacional y que Santa Marta está unida y que será aquí en la estatua del Rodrigo de Bastidas, cerquita a la playa. Esa es la información que tenemos, deben estar muy pendientes porque estoy segura que mis colegas mañana, en horas de la mañana, en la primera emisión, estarán dando más detalles. Entonces, sí, está prevista la concentración, llamen, en la estatua o el monumento Rodrigo Bastidas en el Camellón de la Bahía. Ayer entrevistaron a Pierre Onzaga Ramírez, lo entrevistó Odín Víctor Lerma y William Fierro, el dista que el doctor Cipriano López le tocó salir a otra ciudad. Y allí él comentaba de la invitación que ha acusado a nivel nacional e internacional. Y mañana la concentración a las 10 de la mañana en el monumento de Rodrigo Bastidas en el Camellón de la Bahía. Rafa. Doctor Camilo, recurre usted por sus amplios conocimientos en el tema constitucional. Cuando los problemas salen de lo doméstico y ya no son los entes de control del Estado los que operan, sino que los gobiernos se tornan dictatoriales y la situación traspasa la frontera. Cuando un presidente ya en una tribuna en la ONU ataca a otros países y culpa no a la droga, sino al carbón o al petróleo, estamos ante tribunales internacionales, podríamos decir. Entonces, ¿por qué esto? Porque el artículo 217 de nuestra Carta Magna dice: la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y, óigase bien, doctor Gavitt, y el orden constitucional. Agrega más adelante el artículo 217 que la ley determinará el sistema de reemplazos de las fuerzas militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario que es el propio. Ahora metámonos en el tema de cuándo se rompe el hilo constitucional, cuándo la Carta Magna es desconocida. Entonces, originalmente se entendía en sentido estricto como la ruptura del llamado hilo constitucional, es decir, la continuidad legítima en el titular del Poder Ejecutivo,
y atendía al concepto clásico de golpe de Estado, donde una facción militar asumía este poder constituyendo sustituyendo a uno democráticamente electo. Sin embargo, en la actualidad se entiende la ruptura del orden constitucional como todo hecho que los poderes constituidos legítimamente o la violación de los principios democráticos de un Estado que genere el quiebre del orden constitucional, de lo que en esa carta está establecido, asumiendo poderes más allá de lo permitido en la Constitución o transgrediendo sus preceptos. A modo de ejemplo, podríamos citar, en este tipo de situaciones se dieron por primera vez, y creo que fue lo que originó en la Carta Interamericana, la Carta Democrática. Se vio cuando Fujimori cerró el Congreso en Perú. También hay un ejemplo a nivel latinoamericano cuando el presidente Chávez, por directrices de él, salen las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 27 y 28 de marzo del 2017 respectivamente. Esas sentencias estaban desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales cuando declararon otorgar al Ejecutivo atribuciones que son exclusivamente de la Asamblea Nacional, contempladas en el artículo 187 de la Constitución venezolana. Para ello se declaró la omisión institucional parlamentaria y se decidió que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esa sala o por el órgano que ella disponga para velar el Estado de Derecho. Tengo entendido que en Venezuela hay una Corte Suprema de Justicia y que se dividen por salas, a diferencia de nosotros que tenemos una Corte Constitucional, allá sala, ¿cierto, doctor Roberto? Sala de los civiles, son 6 salas. Hay en Venezuela y hay una sola Corte Suprema, que es el órgano rector en la parte jurídica. Y con ello estas sentencias de facto sustituyeron o constituyen la consumación de la disolución o cierre de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, lo cual es una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el funcionamiento de la democracia, configurándose un secuestro de la soberanía popular representativa de la Asamblea Nacional, que es la esencia de una democracia, el respeto a la voluntad popular. ¿Por qué le decía eso? Porque existe el mecanismo, y le decía, cuando el tema sale ya del fuero interno de los países, pues ya nos toca pedir ayuda afuera. Entonces, ¿qué es la Carta Democrática Interamericana? La Carta Democrática Interamericana fue adoptada por aclamación en una Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Los atentados de la misma fecha contra Estados Unidos afectaron a la aprobación de la Carta. El secretario de Estados Unidos, Colin Powell, solicitó que se interviniese el orden previsto para así la Asamblea poder volar de inmediato de regreso a su país y que se convocara. Un gobierno amigo podría convocar, en vista de que esto se nos sale de lo doméstico, de lo interno, podría solicitar que se convocara la Carta Interamericana a ver si podría haber una intervención. Allá esto no es penal, esto es simplemente son sanciones a los estados. Que quisiera escuchar. Sí, es decir, todos estos tratados multilaterales, por ejemplo, el que crea la Organización de Estados Americanos, la ONU, pues corresponde a un hilo conductor en el cual, bajo el principio de soberanía nacional, los estados ceden parte de su soberanía en esos organismos multilaterales, pero para acudir a ellos, por regla general, debe agotarse el derecho interno de todos los estados para que se activen esos canales internacionales. Por otra parte, frente al tema que planteas, hoy en día la discusión es sobre el neoconstitucionalismo, que es lo que impera a través, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo, que yo sostengo, eso no es ni chicha ni limonada, como decía Horacio Serpa Uribe, en la medida en que, por ejemplo, hablar del constitucionalismo, que es la esencia de la Revolución Francesa, y por eso se dice que a partir de allí es cuando verdaderamente esa connotación del constitucionalismo se arraiga en el modelo,
determina entonces que los estados, por ejemplo, tienen un sistema jurídico, el sistema jurídico positivista o el sistema jurídico anglosajón. Nosotros somos de estirpe jurídica positivista, en donde fundamentalmente el derecho se sustenta en la norma jurídica, en la norma escrita, no en la costumbre como es en el sistema anglosajón. Entonces, en esa particularidad, y es la tendencia en ese neoconstitucionalismo, que los órganos judiciales de cierre entran a suplantar la voluntad del legislador, y eso es grave en una institucionalidad democrática, porque en la institucionalidad democrática lo que existe es la separación de poderes. Yo en mi obra referida a la democratización del presidente judicial, en una necesidad constitucionalizadora, hago referencia a ello, y digo, el Estado colombiano no puede mantenerse en esa desinstitucionalidad que implica que hoy un órgano judicial como la Corte Constitucional esté legislando positivamente, reformando la Constitución y reformando la ley. Eso no es función de una Corte Constitucional ni de un Tribunal Constitucional. Entonces, parto de esa base y de esa premisa también para proponerle al país que debemos generar una sola Corte, integrada por la Sala Constitucional, la Sala Ordinaria, la Sala de lo Contencioso, y para mi concepto es mucho más democrático desde el punto de vista de la perspectiva política y jurídica, porque no es lo mismo que 69 o 71 magistrados estén decidiendo sobre el fondo de un tema álgido para el país, cuando hoy lo que ocurre es que son 9 magistrados y en el peor 5 magistrados que hacen la mayoría. Toman la decisión en el derecho interno colombiano. Y eso frente al tema es importante. Por ejemplo, en el tema de la reforma agraria, ya lo anunciaba Eduardo, que hay decisiones de la Corte Constitucional que vienen sobre ese aspecto de tierra, pero la Corte en ese momento muy seguramente lo que estará es legislando, y la Corte no es legisladora positiva. Entonces, la gran reflexión en este país, eso es un tema y un programa que debemos abordar, pienso yo, en la estructura política y jurídica del país, es precisamente poniéndonos de acuerdo sobre lo fundamental. O las Cortes son legisladores y cerremos el Congreso, porque no se justifica que la Corte o las Cortes estén legislando por una parte positivamente y el Congreso también lo esté haciendo. Entonces hay una dicotomía altamente peligrosa para la institucionalidad, es mi reflexión. ¿Por qué? Porque o cerramos el Congreso y que legislen las Cortes, y entonces cambiamos el sistema político, porque ya dejaremos de ser democracia para pasar a una autocracia. Por eso, por ejemplo, Diego López Medina, un docente de la Universidad de los Andes, plantea en una obra muy particular la dictadura de los jueces. Entonces, eso desarticula el sistema democrático, lo rompe en mil pedazos, que es lo que viene pasando. Entonces, por eso hoy autoridades hacen una cosa, de pronto hacen otra, porque no tienen un marco definitorio en el sentido en que una cosa dice la Corte y otra dice la ley. ¿Qué aplicamos, la ley o la jurisprudencia? Yo soy positivista, de formación positivista, obviamente que la ley y no la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es criterio auxiliar, la jurisprudencia no es criterio principal en un sistema positivista. Entonces, los grandes desbarajustes realmente, desde el punto de vista de la perspectiva institucional, parten de ahí, y vemos sentencias contradictorias. Hoy los jueces andan locos, no saben qué aplicar, es la verdad, y como lo sostenemos quienes somos estudiosos del derecho constitucional, puede fallar el legislativo, puede fallar el órgano ejecutivo, pero jamás en el sistema democrático puede fallar la justicia, porque se nos desmorona el sistema. Ese es el grave peligro que hoy concierne en el mundo democrático y sobre todo en las democracias latinoamericanas. El órgano judicial ejecuta la ley, el órgano judicial legisla positivamente, el órgano judicial legisla negativamente. ¿Qué significa ello en un sistema democrático? Que se desmorona el sistema democrático y caemos en una autocracia, en este caso en una dictadura judicial. 9:20 de la mañana. Agradecemos al Emilio Alberto Martínez, a Paola Tatiana Barros y a todos los que están allí haciendo su comentario positivo en Opinión Libre a esta hora por Facebook Live. Doctor Ceballos, adelante.
Muchas gracias. Yo creo que hemos hablado aquí referencialmente sobre la reforma agraria y debemos de ubicar históricamente y en el día de hoy traer a la época actual qué es una reforma agraria, como lo hemos dicho. Es un conjunto de medidas políticas de mucha importancia, son medidas económicas, sociales y legislativas. Y aquí volvemos a la importancia del Congreso, que tanto hemos hablado y criticado en este programa ante la mediocridad de los congresistas, que sin lugar a dudas hay que manifestarlo así. Y son medidas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Yo quiero recordar que históricamente, ¿cuál fue la reforma agraria en Colombia? La ley 135 de 1961, que hizo el presidente liberal Alberto Lleras Camargo, que tuvo su cuatrenio de 1958 a 1962. Creó en 1961 el hoy desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, para impedir la inactiva concentración de propiedad territorial, con el apoyo del programa estadounidense para la América Latina, que se llamó Alianza para el Progreso, del cual en Colombia existen muchas obras. Gracias, el barrio Kennedy en Bogotá. Pero hay una cosa fundamental, que no es porque tengan mucha tierra hay que quitársela. Eso políticamente, social y sociológicamente hay que hacerlo saber a la población, que no es invadir por invadir. Porque para que opere la reforma agraria son dos ítems: dotación de tierras a campesinos carentes de ellas, primera, o a ciudadanos, y segundo, cuando esas tierras no están siendo productivas. No se cumple la función social. No se cumple la función social, eso es fundamental. No es que quitar, invadir por invadir, eso no es cierto. Además, el Estado, cuando hace una reforma agraria, debe hacer una dotación de servicios sociales básicos, entre otros apoyos. Es un problema árido social que estamos viviendo en Colombia hoy en día. Por eso hay que llamar a la cordura a nuestros gobernantes, desde el presidente de la República, porque se está mal desarrollando un discurso, se está transformando un mensaje en peligro social, y esto está creciendo día a día, en donde los ciudadanos de bien tenemos que llamar al control. Ahí, doctor Rubén, ahí es donde uno comienza a hilar delgadito o a mirar debajo de la línea. Resulta que el señor gobernador del Magdalena, cuando estuvo vinculado a las guerrillas en los Montes de María, dirigido por el señor León Valencia, secuestraban y extorsionaban, y no puedo decir que daban tiros de gracia porque no me consta, esa es una tarea de la justicia, y en esos Montes de María determinaban la suerte de los ganaderos y agricultores de los sures del Magdalena, Cesar y Bolívar. A veces uno podría presumir que el señor gobernador lo que pretende es generar la confusión, la dificultad que está generando, acusando a los ganaderos de estar recordando épocas del paramilitarismo, cuando el paramilitarismo nace también precisamente como respuesta a las guerrillas tomándose el país. Y eso no significa que estemos justificando una cosa o la otra. Ambos son, tanto guerrilleros como paramilitares, fueron y son criminales, delincuentes, que debieron estar tras la cárcel o tras las rejas, o en las cárceles y tras las rejas, o extraditados, como lo hizo el presidente Uribe con los jefes paramilitares de la época, cuando no cumplieron con su compromiso con la paz. Sin embargo, eso no ocurrió con la FARC. Y resulta que el presidente de la República también es un exguerrillero del M-19, que confrontó al Estado. A ese grupo guerrillero del M-19, el doctor Hugo Escobar Sierra, siendo ministro de Justicia, los detuvo a todos sin que ninguno de ellos muriera en la acción estratégica del Estado para detenerlos. Y luego hubo, por supuesto, un proceso de paz.
Entonces uno podría considerar que cuando sacan a 50 generales de la República, hombres con una formación en el exterior sobre temas de seguridad y acompañamiento o respuesta militar, y Rafa, que fue capitán del ejército, que además es abogado y también periodista, podría contarnos la historia de cómo los oficiales y soldados de la patria defendían el territorio de todos esos grupos irregulares. Entonces, cuando uno ve esta desinstitucionalización, cuando ve este agravio de un gobernador frente a sus alcaldes, señalando a un alcalde de ser responsable de una tarea supuestamente paramilitar, cuando no puede demostrárselo, o sea, lo está prejuzgando, lo está colocando sobre el paredón para que lo fusilen, que es lo que está buscando el señor gobernador cuando señala al alcalde de no hacer lo que debe cuando sí lo está haciendo, y el alcalde precisamente lo explicó. Hemos perdido la comunicación con el alcalde de Plato porque está en una zona rural, y estamos tratando de comunicarnos con el doctor José Félix Laforí, si es que de alguna forma está escuchando. Sabemos que está ocupado con el tema de la programación del Congreso Nacional de Ganaderos 25, 26, 27. Él nos advirtió que podía participar de 9 a 10, aquí tengo la información en el WhatsApp del celular donde nos comunicamos con él. Y pues lógicamente estamos aquí escuchando la apreciación de expertos en los temas que son ustedes los abogados. Tú que eres experto en Derecho Penal, doctor Rubén, Camilo que es experto en Derecho Constitucional, Eduardo también es abogado y experto en Derecho Público, lo mismo que Rafa. Entonces, de alguna forma también hay que hilar bajito, o pasito, o delgadito, como alguien dijera. Aquí hay parece que hubiese una política de desestructurar el Estado para que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Aquí el Estado de Derecho, y precisamente lo he explicado de Camilo permanentemente, tiene que ser respetado. Y el constitucionalista bolivariano, la vez pasada que estuvo aquí en estos micrófonos, gracias a la gestión de Camilo David, decía que el problema en el continente es que no hay respeto por el otro. Y si no hay respeto por el otro, menos por una norma que está en un documento, que es una carta política. Distinto cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos o en Inglaterra o en los países europeos democráticos, donde la gente respeta lo que tiene que respetar, la Constitución, las leyes. Si no, entramos otra vez en un estado de barbarie, y precisamente eso ocurre cuando no existe estructura del Estado. Primero pido la palabra al doctor Beto, después sigue el doctor Camilo. Yo pienso que para poder hablar de invasión hay que hablar de la tierra. No puede haber invasión sin tierra, ¿no? La tierra es la esencia de la vida. Si no hay tierra, no hay vida. Nos da vivienda, nos da alimentación, nos da medio ambiente, nos da pueblos enteros, nos da muchos beneficios. Por eso le llaman la Pachamama. Sí, la madre tierra. La madre tierra. A los indígenas. Así es. Entonces, es increíble, fíjese usted la importancia de la tierra, que las raíces del conflicto en Colombia, ¿qué lo motiva? La tierra. El inicio de los conflictos en Colombia nació de la tierra, y la tierra es la que impulsa esa serie de violencia que nos atropella a nosotros los colombianos. Para mi concepto muy personal, hemos fracasado en la legislación agraria. Tenemos una cantidad de normas y ninguna ha surtido el efecto que realmente se merece este país, porque si no hubiéramos solucionado, con una buena reforma agraria esa problemática en la repartición equitativa de la tierra, no tendríamos tanta violencia generada. Ahora, la tierra no solamente se utiliza para todo lo que yo mencioné anteriormente, sino también se utiliza de manera para el narcotráfico, que genera violencia, para cultivar, para generar riquezas. Ustedes se van a caer para atrás, pero en 1903 al 2012 el Estado adjudicó 60 millones de lotes baldíos, de hectáreas, 60 millones de hectáreas. ¿Y sabe cuál es la? Como dicen los botánicos, eso es un área de Colombia. El área de Colombia son 14 millones de hectáreas. Fíjense ustedes, hemos adjudicado, hemos entregado, y 50% del territorio. Más del 50%. O sea que el problema entonces no es la tierra como tal, porque tierra hay.
Sí, ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? ¿Sabe cuánto tenemos nosotros de esas 114 millones de hectáreas? La mala utilización. Solamente hemos utilizado el 53.4%. Entonces es inaudito, es inaudito. Lo que pasa es la inequidad en el mal reparto de la tierra. ¿Ustedes saben cuánto tienen los indígenas? 36 millones de hectáreas. Los indígenas... Un 30% creo que del territorio colombiano. Tienen una barbaridad. No, te voy a decir, existen 1.9 millones de indígenas en Colombia. 1.9 millones. Millones. Así. Millones. 1.900.000. 1.900.000. Correcto, correcto. Existen de Que indígenas. no nos vayamos a confundir como la ministra de Minas, que dijo 10.000 billones. De una población de 50 millones de... Bueno, imagínate tú, y tienen el 35% de la tierra. Bueno, y como complemento de eso, esto... Es un desequilibrio total y absoluto. Esta es una locura. Una locura. Esto nos reportan invasión violenta hecha por supuestos indígenas en la hacienda del Chimán, ubicada en la vereda llano de Taula, norte del Cauca. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Relaciones Públicas con dictadores. Los azucareros están a merced de los violentos. Sí. Es decir, los indígenas, de acuerdo con el reporte que tú das, tienen 36 millones y van por más. Pero vamos a ver esas 36 millones de hectáreas en qué la tienen. Y eso quieren más. Productivas esos indígenas. No, y fíjate tú. No, pero hay un tema también, perdónenme ustedes, sí. Hay un tema de la concepción cultural que tienen los indígenas. Por ejemplo, los indígenas de la Sierra Nevada consideran la tierra intocable por todos los servicios ecosistémicos que presenta, es decir, los ecosistemas estratégicos. Sí. Para ellos la tierra puede ser una parte cultivable y otra es todo el tema ancestral de cómo entienden la tierra como ecosistema estratégico. Ahí es donde hay que ajustar las concepciones. Aquí cerca expropiaron, que hubo una expropiación o algo porque había un sitio de pagamentos donde se iba a erigir un edificio. No, y también quedó ahí una torre del país, porque ahora todos son exacto, hay indígenas distintos, o sea, hay unos indígenas que están hoy demostrando su avaricia y su deseo de destruir lo construido, y otros indígenas que son respetables, por ejemplo los mamos de la Sierra Nevada, los indígenas nuestros, ellos tienen una construcción filosófica e espiritual de la tierra distinta a la que nosotros podríamos considerar. Entonces, ahí es donde está la discusión, y cuando Beto hacía la presentación de la cantidad de tierras o hectáreas que se han entregado a nivel nacional, históricamente hemos entregado la mitad del país. Entonces la pregunta es, si hemos entregado la mitad del país en tierras, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no somos completamente productivos? ¿Y por qué también no respetamos entonces la ancestralidad de esos indígenas que no están con el interés de destruir lo construido durante 200 años de república? Porque no se han desarrollado la tierra entregada. Okay. Yo pensaría, Teo, y difiero de ti, en que yo pensaría que no podríamos dividir entre indígenas buenos y malos. Yo pensaría que todos son buenos, pero hay líderes malos y hay líderes buenos, hay líderes que buscan y que piensan en un sentido común, en autosostenibilidad. Hay otros egoístas líderes que buscan un provecho propio y cogen esa horda de seres humanos con buenos propósitos y lo utilizan para sus propósitos egoístas. Digamos que los indígenas como no indígenas, cuando hay un líder que no inspira, sino que destruye, y lo estamos viendo con el Magdalena, que está señalando a un alcalde de estar propiciando escenarios paramilitares o recordando el pasado, cuando todo el mundo quiere olvidarlo. Eduardo, que fue coordinador departamental del Departamento de Propiedad Social, y yo fui el coordinador departamental de población desplazada en la época en que Trino Luna fue gobernador, y Trino Luna fue luego vencido en juicio por su relación con los paramilitares. Es mi amigo y yo le tengo muy buen afecto a él y a su familia, porque mi madre y mi padre fueron amigos de ellos en el Banco Magdalena. Yo no voy a desconocer la historia política de los Luna en el Magdalena. Tal vez Trino le tocó hacer, bueno, no puedo meterme en eso porque es un tema de la justicia, y él pagó ante la sociedad la equivocación que cometió de hacer el enlace. Pero cuando tú le preguntas a la familia Luna por qué ocurrió eso y por qué su hermano se convirtió en jefe paramilitar, nos están quitando las tierras. A la madre de ellos lo secuestraron 2 veces y señalan al señor gobernador de haber sido el propiciador del secuestro de la madre de Trino Luna Correa. Entonces ahí es donde uno comienza a hilar bajito, delgadito, pasito, como dice alguno. Por eso es lo que aquí la discusión está, es por qué razón se está irrespetando la institucionalidad.
¿Por qué se respeta la Constitución y la ley? Sí, ese es un tema y para abordarlo, Teo, frente a tu reflexión, el Estado es la única sociedad jurídica y política en el mundo que tiene la capacidad de imponer la ley a nivel interno. Es el poder coercitivo del Estado. Y si el Estado renuncia a esa facultad, se desmorona toda la institucionalidad. Y habría una omisión. La preocupación de uno hoy es que el Estado y el gobierno actual, en cierta forma, están alimentando la proliferación de grupos al margen de la ley, dentro de ellos paramilitarismo, si no adopta la postura de asumir la defensa y protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que filosófica, política y jurídicamente lo determina la Constitución Nacional. Entonces, si el Estado renuncia, como parece ser, con ese debilitamiento de la fuerza pública y del poder de policía fundamentalmente, pues entonces está alimentando en cierta forma un paramilitarismo, porque desde tiempos inmemoriales, doctor Rubén, se habla de la legítima defensa. La legítima defensa es un derecho que tienen las personas, y en este caso, si el Estado no garantiza, pues las personas se van a garantizar su vida, su honra y bienes por su propia cuenta, y eso es lamentable cuando hay un Estado democrático que debe garantizar desde el punto de vista político y jurídico ese tema, mi querido Teo. Y entonces el Estado no puede renunciar, y si renuncia, pues entonces van a venir unas consecuencias lamentables para este país, y no podemos vivir y continuar viviendo entre guerrilla y paramilitarismo, hombre. Eso tenemos que dejarlo atrás. Y si el Estado alimenta la creación de esos grupos, pues entonces hay que cambiar al gobierno, de alguna manera hay que cambiarlo. Pero fíjate, termina uno por concluir lo siguiente: pareciera que hubiera retaliaciones. Si en el pasado yo sufrí, en el presente que tengo el poder voy a hacer sufrir a los demás. ¿A eso vamos? ¿O qué es lo que queremos en este país? Doctor Eduardo, porque el discurso que divide también es muy rentable. Polarización. Doctor Barros, adelante. Muchas gracias. Pues yo como invitado pido la palabra. Claro que sí. Como panelista la toman y la asumen. Yo soy invitado, a mí me toca levantar la mano. Pero lo quieren tanto los panelistas que ya aparece uno más. Bueno. No, hace parte de la reserva activa del panel de opinión libre, y hoy vamos a inscribirlo en el WhatsApp. A eso me refería. Yo me hacía señas, bueno, no, me toca pedir la palabra por eso. No, sobre la interpretación de Rubén, la descripción que nos hace Rubén, mire, la reforma agraria es necesaria, la respaldo plenamente. Colombia tiene un problema de concentración de tierras y tiene un problema de uso inadecuado de la tierra. Eso está técnicamente comprobado en el Censo Nacional Agrario que se realizó en el año 2014, con unas encuestas a 111 millones de hectáreas en el territorio. Un minutico aquí, tenemos un problemita técnico acá. Ya. Entonces, la reforma agraria sí es necesaria. Mira, te voy a dar algunos datos muy cortos sobre el tema del censo electoral. El 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. El 19% de la tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. El 0,1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra. En 1960, el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. En el 2002 la cifra subió al 46% y en el 2017 el número escaló al 66%. O sea, tenemos un problema real de acceso a la tierra por escasez de capital de los campesinos y una compra masiva de tierras producto del narcotráfico, de la violencia, del despojo criminal, que acertadamente lo dijo Teodoro. El despojo criminal del Magdalena no inicia en el periodo paramilitar. En la región de Chibolo, todos recuerdan el suicidio de un ganadero, Jaime Duque, al cual le fue quitada la tierra por la guerrilla, y la guerrilla hizo una reforma agraria en ese mismo sector, que después los paramilitares pues realizaron un despojo criminal aún mayor, con una criminalización que debe uno rechazar totalmente y condenar. Fenómeno consecuencial. Una reforma de facto. El 42.7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. De las 111.5 millones de hectáreas censadas,
El 43 millones, o sea, el 38.6 tienen un uso agropecuario, mientras que 63.2 millones, o sea, el 56.7% se mantiene con superficie de bosques naturales, que se requiere. Es ahí que entramos a determinar, y en esto le contesto a Beto, ¿quiénes están sosteniendo esos bosques naturales si no son los indígenas? Aquí tenemos un ejemplo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno puede cuantificar el número de hectáreas que tienen los indígenas, pero hay que ver la calidad de la tierra y la productividad de la tierra. No es lo mismo una tierra en la parte de la zona bananera a una tierra en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso mismo hay que manejar un equilibrio entre la productividad. Para eso son las reformas. Y uno dice, los predios no han servido para Colombia. Los predios de más de 1000 hectáreas dedican el 87% del terreno a la ganadería y solo el 13% a la agricultura. Mira, lo decía muy sabiamente Camilo en su intervención sobre el tema de la labor social de la propiedad privada. No podemos tener esa diferencia en un departamento que tiene serios problemas, en una ciudad, en un país que tiene serios problemas de seguridad alimentaria. Hay que equilibrar esa balanza. La agricultura debe despertar en nuestro país y no dedicarnos exclusivamente pues al tema ganadero y leyendo las estadísticas. ¿Ya? La reforma agraria se requiere, es necesaria. Yo respaldo plenamente al gobierno en su decisión. Las metas que se han propuesto son unas metas sencillas: 3 millones de hectáreas a familias sin tierras, formalizar 7 millones de hectáreas adicionales y cumplir el compromiso del catastro multipropósito. Oye, perdónenme ustedes, ahí tenemos el jefe de prensa del alcalde Jaime Peña, Álvaro Quintana, que quiere, por supuesto, presentar disculpas por la interrupción de la comunicación. Adelante, Álvaro, por favor. Muy buenos días a la audiencia, también muy buenos días a toda la mesa presente. Primero, darle gracias por permitirnos este espacio para que el alcalde de Plato, Jaime Peña Peñaranda, pueda hablar y decir lo que verdaderamente se tiene que hablar sobre este tema. Sin lugar a dudas lo colocamos en la agenda nacional. También quiero excusarme por parte de él por no poder, digamos, concluir esta entrevista, pero por temas institucionales y de agenda me tocó acudir a una cita previa que ya tenía con unos líderes en una zona, en una vereda llamada 5 y 6 de aquí del municipio de Plato. Y como ustedes entenderán, cuando nos desplazamos de la cabecera municipal hacia estos sectores rurales, la comunicación, la señal es nula. Sin embargo, he estado atento a todo el programa y encantado, y les reitero que no será la primera vez que vamos a hablar para este medio, y esperemos que de parte suya también tengamos los micrófonos siempre abiertos. Cómo no, con mucho gusto, mi querido Álvaro Quintana, y gracias por la gestión que adelantaste con el alcalde Jaime Peña Peñaranda para que participara con nosotros. Gracias, Álvaro, muy amable. Hay una frase final sobre el modo en que el gobierno debe desarrollar esta reforma agraria. El tema de la concentración de la tierra, las tierras deben ser compradas a precio comercial, no invadidas ni quitadas a la fuerza. Y segundo, en el tema del uso inadecuado de la tierra, esto se logra a través de incentivos al agricultor o al ganadero para que cambie la vocación, no a la fuerza, porque es que a la fuerza seríamos un estado punitivo, inquisidor. No, uno tiene que generar las condiciones del mercado para que estos temas se den libremente las personas. Sí. Fíjense ustedes estas estadísticas. El 52% de las tierras en Colombia le pertenecen al 1.5% de la población. Y de ese 1.5, del 52, la ganadería ocupa la mayor extensión de tierra. Todo es en pasto. 86.5. Te voy a decir, es una barbaridad. No, y yo dije. Ese es otro tema de debate. Ese tema tenemos que debatirlo con José Félix Lacorín, seguramente el próximo domingo podría estar con nosotros. El tema. Te voy a decir más, sería interesante. Tú sales de Santa Marta a Bogotá por tierra y lo que ves es ganadería. Son 1000 kilómetros. Perdón, déjenme terminar. No repercute
en beneficio para el pueblo colombiano, porque deberíamos tener, si tenemos tantas tierras y tenemos tanto ganado, deberíamos tener la carne barata, ¿no? Total. No, pero decía, pasa que te voy a decir una cosa, completamente disparada. Yo escuché la presentación, la exposición de José Félix Laforí en el Congreso de la República ante la ministra de Agricultura, Cecilia López, y él advertía que el país está dentro de los estándares de los mejores, de los países más exportadores de carne de ganado, pero que por supuesto hay un tema de cómo se utiliza la tierra. Es decir, en Argentina el ganado está circunscrito a un territorio mucho más pequeño. Aquí es de pastoreo y son, creo que grandes 20 por hectárea, ¿no? Creo que tengo grandes extensiones de tierra, y entonces el ganado colombiano camina mucho. Y los músculos son mucho más fuertes, tienen un tono muscular mucho más alto, por tanto la carne del ganado colombiano puede ser más dura, mientras que la carne del ganado argentino, como está circunscrito en un sitio más pequeño, blanda. Es más gorda, más magra y más blanda. Entonces esa es una consideración ya comercial, pero finalmente José Félix estuvo en esa exposición en el Congreso de la República ante la ministra y están en el debate abierto. Yo pienso que lo que importa en este país es abrir el debate. Lo que sí es que hay que exigir que las autoridades debidamente elegidas en las elecciones respeten la Constitución de la ley, que es lo que nosotros estamos exigiendo. Sí, claro, yo complementando lo que dice Eduardo, yo también estoy de acuerdo con una reforma agraria, porque ese es un punto de equilibrio social frente a la función social que debe cumplir la propiedad privada. Los medios son con los que no estoy de acuerdo. El Estado no puede renunciar a esa facultad coercitiva cuando se presenten desmanes como la invasión de tierras y de predios. Investigable de oficio, doctor Camilo. Las personas tienen ese derecho fundamental a que se les garantice la vida, honra y bienes. Para ello el Estado cuenta con medidas. Por ejemplo, la adquisición de tierras, como lo ha planteado Gustavo Petro, comprar y adquirir 3 millones de hectáreas. Por otra parte... Es la reforma de la FARC, claro, que está en los acuerdos. Claro, y por otra parte tiene medidas como la expropiación, pero con indemnización, no sin indemnización. A las personas, cuando se les va a expropiar, en un sistema democrático es la característica, debe indemnizársele. Lo demás es un hurto por parte del Estado de manera inaceptable. Entonces, con todas esas medidas, el Estado y el gobierno, en su contexto, cuentan con instrumentos muy valiosos para garantizarle a las personas el derecho a la propiedad privada, pero también en cuanto no cumpla con esa función social, también tiene la obligación de expropiar, pero con indemnización. Lo contrario implicaría un desorden. Claro. O sea que estamos llegando, Camilo, a una conclusión, que a veces nos reclaman nuestros radioescuchas, en el sentido que podríamos estar de acuerdo con la reforma agraria siempre y cuando se respeten los derechos. Claro que sí. Siempre y cuando se respeten los derechos. En un Estado de Derecho eso es. Sí. Además yo debo de recordarle que en la campaña de Gustavo Petro él acudió mucho a Alfonso López Pumarejo. A finales del año 1936 el Congreso de la República de Colombia aprobó el llamado régimen de tierras, que fue la ley 200, que hacía parte del plan de transformaciones que el presidente Alfonso López Pumarejo, liberal, había sugerido dentro de su revolución en marcha. Por eso yo he sostenido en varias columnas que Petro no es el primer presidente en Colombia que pueda hablar de socialismo ni de izquierda, porque Alfonso López Pumarejo, como buen liberal que fue, desarrolló muchas facciones de izquierda en Colombia. Respetemos la Constitución, están las autoridades constituidas, hay que pedir a la Fiscalía General de la Nación que trabaje y que actúe. Rubén, discúlpame, ya pudimos al fin comunicarnos con el doctor José Félix Laforí, presidente nacional de FEDEGAN. Nos quedan 10 minutos y por supuesto queremos primeramente agradecerle. Sabemos, doctor José Félix Laforí, que está usted organizando con su equipo de trabajo el 38º o 37º Congreso Nacional de Ganaderos y que por eso seguramente su línea estaba muy ocupada. Doctor José Félix, el equipo de panelistas de Opinión Libre de Radio Magdalena y Radio Radadero le saludan y le ofrecemos los micrófonos para que nos explique, por favor, qué es lo que está pasando en Colombia con la invasión de tierras, el tema de la propiedad privada. Adelante, José Félix. Pues muchas gracias. La verdad que estoy en zona rural y en consecuencia no es tan fácil la conectividad.
Pero mire, yo creo que el Magdalena ha vivido ya en más de una ocasión el embate de mafias que están dedicadas a ver cómo perturban la propiedad sobre la tierra. Es evidente la manera como se han venido dando los casos, y es ejemplarizante la forma como los ganaderos de Plato, además apoyados por el alcalde, por Jaime Peña, logró hacer una manifestación pacífica con el apoyo de la fuerza pública para decirle a estos profesionales de la invasión que los ganaderos no están solos, que los ganaderos van a ser solidarios en cualquier caso cuando se presente este tipo de invasiones, y que van a estar allí para decirle al afectado aquí estamos, y también para decirle a la autoridad que los van a acompañar de tal manera que ese ejercicio disuada, es decir, prácticamente le manda un mensaje muy claro a quienes pretenden perturbar la propiedad privada. Muy bien, doctor José Félix, no sé si el equipo de panel tiene alguna pregunta que hacerle. Queríamos también saber cuál es su opinión sobre las consideraciones que hizo el señor gobernador del Magdalena, acusando y señalando al alcalde de Plato de estar propiciando eventos paramilitares como en el pasado. Pues la verdad es que yo pocas veces trato de contestar agravios, pero en este caso, tratándose del gobernador del Magdalena, hoy y ayer empezó a circular un artículo mío a propósito de las declaraciones, no solo contra mí, sino también contra el alcalde de Plato, ¿no? Un alcalde de su jurisdicción, después de haber agredido con esos trinos, especialmente a los ganaderos, tratando de sostener que ellos lo que estaban era en el primer peldaño para después constituir grupos de autodefensa. Uno no puede llamarle paramilitares a la gente porque sí, yo creo que ya la historia ha sido larga y muy dura, ¿no? Para poder juzgar este tipo de fenómenos, y me parece que mal hizo el gobernador del Magdalena de haber vuelto otra vez sobre una parte de la historia que ha sido, entre otras cosas, mal contada, y donde los ganaderos hemos sido víctimas de todas las violencias, la violencia guerrillera, pero también de la violencia paramilitar. Por consiguiente, mal hace en cuestionar de esa forma, y yo creo pues que además de esos cuestionamientos lindan con el Código Penal por injuria y calumnia, y también de continuar nos obligará a formularle una queja disciplinaria ante la Procuraduría, porque cuando uno es gobernante uno tiene que ser muy respetuoso de su gobernado, para empezar, y además gobierna para todos, por los que votaron por él o por quienes no hayan votado por él, pero yo supongo que habrá ganaderos que votaron por él para que venga a injuriarlos de esa manera. Esperemos pues que este incidente quede ya superado y que los ganaderos tengan la libertad, como le establece además la Constitución Política Colombiana, de asociarse por un lado y por otro lado prestarle ayuda a la autoridad de manera solidaria cuando fuere del caso. En consecuencia, digámoslo, demos por superado esta situación, y más bien mantengamos a la opinión pública informada de cualquier hecho, y también a los ganaderos para que tengan estas manifestaciones como la que tuvieron en su momento, precisamente para generar mensajes disuasivos frente a estos criminales profesionales del oficio de invasión. Nos gustaría, doctor José Félix, que agendase la participación suya en este programa Opinión Libre el próximo domingo, para que tengamos también al alcalde de Plato nuevamente y hablemos sobre el tema de la ganadería en Colombia. Estábamos precisamente conversando y comparando el tema de lo que ocurre con cómo se ejecuta o cómo se practica la ganadería en Argentina, en otros países, y cómo en Colombia. Y nos encantaría escucharlo, porque además yo lo escuché a usted
en una exposición que hizo en el Congreso de la República ante la ministra de Agricultura, Cecilia López. No sé si puede usted organizar su agenda para que podamos contar con usted en propiedad y no como un ratico como ahora. Con mucho gusto, con mucho gusto. Por lo general yo los fines de semana siempre salgo, siempre trato de estar en zona rural, pero con mucho gusto tratamos de organizarnos un poquito mejor. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Tenemos un invitado especial hoy, el doctor Eduardo Barro, que quiere hacerle una pregunta, doctor. Dos preguntas. ¿Cuál es su posición sobre el proyecto de reforma agraria que lidera el gobierno y sobre el comportamiento de los ministros y la actitud del gobierno ante el tema de las invasiones? Pues dos preguntas bien sustantivas. Lo primero es lo siguiente, mire, yo creo que el gobierno no tiene que tramitar a través del Congreso ningún instrumento legal para poder adelantar lo que ha sido su programa de campaña, que es básicamente el cumplimiento de lo que había establecido el gobierno de Santos en el acuerdo con la FARC, que quedó prácticamente establecido, 3 millones de hectáreas que habría que entregarle a campesinos sin tierra, con tierra insuficiente. Ustedes también recordarán, porque yo creo que yo fui un dirigente que en su momento fui como el muro de contención contra Santos, advirtiendo de las consecuencias que podría traer desde el primer momento en que él incorporó el tema de la tierra como el único tema en la agenda económica que venía con la FARC, con un argumento que a mí me pareció siempre injusto, que la pobreza y desigualdad en Colombia era la consecuencia de los conflictos agrarios. Eso no es verdad. Colombia tiene una dinámica de problemas y una muy amplia como para poder venir a sostener esa tesis. Esa tesis fue la que prevaleció, y fíjense ustedes que hoy, después de un gobierno como el gobierno de Duque, que prácticamente nos condujo a un gobierno de izquierda como el gobierno de Petro, pues yo creo que Petro va a cumplir lo que siempre ha dicho, y en consecuencia no nos llamemos a engaño. Por eso mi mensaje a los ganaderos es muy sencillo: el gobierno va a cumplir el acuerdo de La Habana, pero por supuesto yo soy de los que creen que es mucho mejor que se haga adquiriendo, como lo ha venido sosteniendo en estas últimas semanas el presidente, a través de la compra. Fíjense que en Nueva York planteó la posibilidad de comprarle a los ganaderos a través de deuda pública, y lo volvió a reiterar al regreso de su viaje de los Estados Unidos. Esa es una opción, y si uno le compra con bonos de deuda pública a los valores que el gobierno está pretendiendo, y la tasa de interés y el plazo son los adecuados, pues muy seguramente el mercado secundario descontará los bonos y la persona que venda su tierra podrá tener por ella una recompensa económica, monetaria adecuada. Entonces, eso es lo primero. No se necesitan normas, están todas para comprar, para expropiar, para extinguir. Todas las normas están, a partir no solo de la ley 160 del 94, sino otras normas que tienen que ver con los temas de extinción de dominio. Y lo segundo, pues mire, yo tengo agradecimiento con la policía. Yo creo que el señor director de la policía, el general Sanabria, ha enviado mensajes como los que envió hace una semana, exactamente el sábado, en una videoconferencia que hicimos con más de 400 comités ganaderos y con todos los comandantes de todos los departamentos de policía. Incluso yo me había visto el miércoles anterior a ese sábado con el coronel León, que es el comandante de la policía del Magdalena, y yo creo que la policía ha actuado en la dirección correcta. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta que, como ya también advirtió el fiscal general, que la fiscalía, que ya constituyó un grupo especial, actúe. Por eso, además de las brigadas solidarias a los ganaderos, una recomendación adicional, o dos. Una, háganlo siempre
de manera pacífica. No vayan ni a establecer una comunicación agresiva con los que invaden. Dejen que sea la autoridad, que es la que tiene el mandato, y por otra parte, tomen fotos, reseñen, identifiquen video de quiénes son los invasores, porque esos hay que judicializarlos. Yo tengo la plena certeza que en la medida que empecemos a judicializar los eventuales invasores que se atrevan de aquí en adelante, el mensaje que el fiscal les dará abriendo los procesos penales en contra de ellos, yo creo que va a ser suficiente como para que estos procesos se paren en seco en el país. Doctor José Félix Laforet, lastimosamente tenemos que ser breve y concreto porque estamos ya agobiados por el tiempo, pero su presencia resalta este programa. No quiero despedirnos sin hacerle una pregunta. ¿Usted nos puede recordar de dónde es oriundo el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan? De la misma tierra donde llegó hace muchos años, 500 años casi, Rodrigo Bastida, con el primer embarque de ganado que llegó de la Española, exactamente de lo que hoy es el isla de República Dominicana y de Haití. El primer ganado que llegó a América continental, llegó por Santa Marta y la llevó Rodrigo Bastida. Y los samarios y los magdalenenses no pueden olvidar ese hecho histórico, hace ya casi 500 años, que se cumplirán en 1526. Fedegan, usted no, señor presidente Fedegan, usted no puede hacer el honor o nada de compartir un programa físicamente aquí en su tierra para que usted vea esta hermosa bahía de estos estudios de Radio Magdalena. Los invitamos atenta y formalmente. Y yo le agregaría al doctor José Félix lo siguiente: tiene una multa con nosotros, doctor José Félix, porque nos prometió que estaba desde las 9 y entendemos todas sus ocupaciones, pero le va a tocar dándonos un trago de whisky además. Bueno, lo hacemos, no hay ningún problema. Además una buena tertulia, pero no a las 9 de la mañana, esa era escalona, en las mejores épocas de él. Ese whisky puede ser tipo 5 de la tarde viendo la bahía más hermosa de América. Doctor Laforet, de verdad por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguramente estará también con nosotros ojalá el próximo domingo, y en esa tertulia maravillosa a las 5 de la tarde en la bella bahía más linda de América. Gracias por estar con nosotros en Opinión Libre, el programa que construye opinión en Radio Magdalena. Doctor, muchas gracias. A ustedes, buen día. Bueno, son las 10:03 de la mañana ya. Gracias a todos nuestros oyentes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir toda esta gran información. Les invitamos a que sigan con la programación en los 1420 AM de Radio Magdalena. Buen día. Esta es Radio Magdalena, HJPH, 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia. Cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con nuestros amigos en Radio Magdalena 1420 AM en Santa Marta, emisora afiliada a Blue Radio, más que radio. Blue Radio, 10 años, la alternativa. Escúchanos a través de tu celular, Radio Magdalena en vivo. Abre tu aplicación Play Store, coloca Radio Magdalena, descárgala y escúchanos a donde quiera que vayas. En los noticieros de Radio Magdalena está la más completa información noticiosa de Santa Marta y el departamento. Y algo más importante, decimos lo que otros callan. Amigo oyente, en nuestra plataforma digital www.radiomagdalena1420am.com encuentras toda la información noticiosa y de actualidad, y también podrás disfrutar de nuestro audio en vivo. Radio Magdalena, más noticiosa.